Conciencia y salud. Análisis fisiológico de la orina. El cuerpo humano es un organismo muy complejo, diseñado para llevar a cabo todas las funciones necesarias para la vida y la supervivencia, formado por 12 sistemas encargados de una función vital específica. Cada uno de ellos cuenta con órganos especializados en una función determinada, como por ejemplo la respiración, la digestión, las defensas del organismo o la eliminación de residuos. Cada uno de los órganos que compone el cuerpo humano es fundamental para su existencia y algunos vitales para su funcionamiento, como por ejemplo el cerebro, motor principal, el corazón, encargado de bombear la sangre, el hígado, encargado de muchas funciones como la filtración sanguínea, los pulmones, portadores de oxígeno, y los riñones, depuradores de los residuos tóxicos del organismo. Los riñones son parte importante dentro de la función renal o enfermedad renal, la cual es una patología con incidencia creciente en nuestra sociedad y que se asocia a complicaciones cardiovasculares y a una mayor mortalidad. Quizás el envejecimiento de la población puede explicar este hecho, así como el aumento de la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, especialmente la diabetes tipo 2. El conocimiento de la estructura renal y de su fisiopatología nos ayuda a comprender las características y síntomas de los pacientes en el que este órgano falla. Los riñones son órganos pares situados en la pared posterior del abdomen a ambos lados de la columna vertebral. Debajo de la cápsula de tejido fibroso que incluye los riñones se ubica la corteza, que contiene los glomérulos, la porción interna del riñón. La médula contiene los túbulos colectores. La pelvis renal disminuye rápidamente su calibre y se une dentro del uréter. Cada uréter desciende del abdomen al costado de la columna vertebral para unirse en la vejiga. La vejiga provee un almacenamiento temporal de orina que es eventualmente vertida a través de la uretra al exterior. El riñón es el principal regulador de todos los fluidos corporales y es primariamente responsable de mantener la homeostasis o equilibrio entre el fluido y electrolitos en el organismo. El riñón tiene 6 funciones principales, las cuales son la formación de orina, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, regulación del equilibrio ácido-base, excreción de los productos de desecho del metabolismo proteico, función hormonal y conservación proteica. Si ambos riñones están sanos, una persona tiene el 100% de su función renal. Esa función renal es más que la necesaria. Algunas personas nacen con solo un riñón y pueden tener una vida normal y sana. También muchas personas pueden donar un riñón manteniendo una condición estable de salud. Sin embargo, muchas personas con 50% de su función renal tienen una enfermedad de los riñones que empeora con el tiempo. Habrá problemas de salud graves con menos de 20% de la función renal. Si la función renal se reduce de 10 a 15%, la persona no puede vivir sin alguna forma de tratamiento o reemplazo de la función renal, ya sea diálisis o trasplante. Pero casi todas las enfermedades de los riñones destruyen las nefronas lenta y silenciosamente. Quizá pasen muchos años, aún decenios, antes de que se manifieste el daño, como sucede en la insuficiencia renal o falla renal. Si los riñones fallan, necesitará un tratamiento para reemplazar las funciones que hacen normalmente. Las opciones del tratamiento son hemodiálisis, diálisis peritoneal o un trasplante renal. En forma silenciosa y con síntomas que pasan inadvertidos se presenta la enfermedad renal, una de las principales complicaciones de la diabetes mellitus, hipertensión arterial y obesidad. Estos son 3 padecimientos de elevada prevalencia en México y de hecho, la falla renal ya se ubica entre las 5 primeras causas de muerte en el país. La falla renal representa varios retos, entre ellos el diagnóstico tardío. Generalmente, cuando se detecta, los riñones funcionan solo el 15% de su capacidad. Este dato se entiende porque casi la mitad de los individuos con enfermedades de riesgo no llevan a cabo medidas para evitar o al menos retrasar las complicaciones. De acuerdo con las más recientes estadísticas oficiales del 2016, únicamente el 14.2% de la población se practica un examen general de orina y de sangre al año
con el fin de evaluar el funcionamiento de los riñones. Existe una fuerte evidencia de que la detección temprana, la modificación de factores relacionados con el estilo de vida, el control estricto de la presión arterial pueden retrasar o detener la progresión de la insuficiencia renal. Actualmente se cuenta con una amplia gama de estudios preventivos rutinarios para la evaluación de la función renal, como lo son creatinina sérica, urea sérica, microalbuminuria, relación albúmina-creatinina urinaria, además del examen general de orina, el EGO, el cual ya hemos hecho referencia en otro video anterior, y el análisis fisiológico de la orina, este último de innovación en el laboratorio. El análisis fisiológico de la orina es un perfil en el que se incluyen, además de las técnicas físicas, color, aspecto, químicas, pH, glucosa, proteína, sangre, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, esterasa leucocitaria y microscópicas utilizadas en el general de orina, el EGO. De rutina se realiza un procedimiento aún más exhaustivo y diferencial de células epiteliales provenientes de cualquier punto del tracto urinario, desde los túbulos hasta la uretra, o como contaminantes procedentes de vagina o vulva, así como la observación de cambios estructurales y funcionales en estas que manifiestan alteraciones celulares, siendo sospecha de estados patológicos, como procesos infecciosos e inflamatorios en vías urinarias, que se derivan por la presencia de bacterias en la orina, acompañados de sintomatología irritativa urinaria, y leucocituria, que es la presencia de leucocitos en orina. Litiasis renal, también denominada urolitiasis o nefrolitiasis, es una enfermedad causada por la presencia de cálculos o piedras en el interior de los riñones o de las vías urinarias, uréteres o vejiga. Es una afectación frecuente que afecta a más del 10% de la población en edad media de la vida y más frecuentemente en los hombres. Predomina en personas con hábitos sedentarios o en personas con gran exposición al calor. Pielonefritis, la cual es una inflamación bacteriana del riñón con destrucción del tejido renal y compromiso de la vía urinaria. En enfermos inmunodeprimidos puede causar por otros agentes inflamatorios. La pielonefritis generalmente es focal. A veces está circunscrita a una pequeña zona de un riñón, pero puede expresarse a todo un riñón o a ambos. Se distinguen formas agudas y crónicas. Necrosis tubular aguda es una condición médica que involucra la necrosis, muerte de células tubulares que forman el túbulo renal. La lesión de las células del túbulo renal daña la capacidad de los riñones para filtrar la sangre. Por lo tanto, los productos de desecho como la urea y la creatinina se acumulan en el torrente sanguíneo. Rechazo de riñón es el proceso en el cual el sistema inmunitario del receptor de un trasplante ataca al órgano o tejido trasplantado. Cáncer de vejiga, una enfermedad en donde se forma un crecimiento descontrolado de células malignas en el tejido de la vejiga, entre otras. Los leucocitos, llamados también glóbulos blancos, pueden entrar en cualquier punto del tracto urinario, desde el glomérulo hasta la uretra. En promedio pueden encontrarse hasta 2 leucocitos como valor normal. Los leucocitos tienen un diámetro de 10 a 12 micras, tienen forma esférica y color gris oscuro o amarillo verdoso. Pueden aparecer en forma aislada o en acúmulo. Los leucocitos pueden ser polimorfonucleares o mononucleares, es decir, células inmunes que normalmente encontramos en la sangre, que se diferencian por características morfológicas, en este caso, si el núcleo de estas células es lobulado en varios segmentos o único y relativamente esférico. Cuando se requiere hacer un recuento diferencial de leucocitos, es necesario hacer un estudio citológico con una tinción, la cual nos permite observar estas diferencias. La mayoría de los leucocitos observados en la orina son polimorfonucleares que en la práctica no se diferencian. La presencia normal de leucocitos en orina, leucocituria, sugiere la posibilidad de una infección urinaria, pero sin olvidar que en el caso de las mujeres puede haber contaminación con flujo vaginal, en cuyo caso también se observan células epiteliales. Las leucociturias son importantes en enfermedades inflamatorias de las vías urinarias, como la uretritis, inflamación de la uretra causada por una infección bacteriana o problema estructural de la uretra, la cistitis, inflamación aguda de la vejiga urinaria, y la pielonefritis, infección en vías urinarias altas que provoca la inflamación aguda o crónica de la pelvis renal y el tejido de los riñones. También pueden verse en pacientes con procesos febriles, tumores de las vías urinarias y trastornos inflamatorios crónicos o agudos.
El porcentaje de los leucocitos en polimorfonucleares o mononucleares nos permite diferenciar la etiología de una infección viral o bacteriana. Se pueden identificar piocitos, también conocidos como células centellantes, las cuales son leucocitos que presentan en el citoplasma abundantes gránulos con movimiento y su presencia es indicador de una probable pielonefritis. Los eritrocitos presentes en la orina pueden provenir de cualquier punto del tracto urinario, desde el glomérulo hasta el meato urinario, y en la mujer constituyen a veces contaminación menstrual. En caso de estar presentes y su morfología es normal, sugiere que la hematuria se origina en las vías urinarias llamadas eritrocitos eumórficos o isomórficos. La presencia de otro tipo de eritrocitos llamados dismórficos, que es distorsión de los eritrocitos que se debe a su paso a través de la barrera de filtración a nivel glomerular, sugiere que la hematuria es de origen glomerular y es común detectar en enfermedades como la glomerulonefritis. Es por esto la importancia de reportar el porcentaje observado de dismorfia presente. Desde el punto de vista clínico, la hematuria puede presentarse por una de estas tres situaciones: por daño glomerular, hematuria glomerular; por daño renal no glomerular, hematuria renal; o por sangrado en otras zonas del tracto urinario diferentes al riñón, hematuria urológica; o en condiciones fisiológicas como la menstruación o el ejercicio extenuante. Las bacterias generalmente no existen en la orina a nivel renal y vesical, pero pueden contaminarse por bacterias presentes en la uretra, en la vagina o procedentes de fuentes externas. Cuando una muestra de orina fresca correctamente recolectada contiene gran número de bacterias, y en especial cuando ésta además contiene muchos leucocitos, por lo general es indicativo de infección del tracto urinario. Los agentes etiológicos actúan como contaminantes de la orina, por tanto se utiliza el término de bacteriuria significativa, que se define como el número mínimo de bacterias para considerar una infección. Dentro de la bacteriuria se observan fenómenos que nos indican la estrategia o resistencia de las bacterias para sobrevivir durante una infección en el tracto urinario. La diferenciación de la forma morfológica y el tipo de la bacteria se realiza mediante tinción. Esta nos ayuda a identificar el tipo de bacteria presente, así como orientar al médico para la elección del tratamiento antibiótico. Por lo general, no se encuentran cristales en la orina recién emitida, pero aparecen dejándola reposar durante un tiempo. Cuando la orina está sobresaturada, es decir, con una alta concentración de un compuesto cristalino particular, o cuando las propiedades de solubilidad de ésta se encuentran alteradas, el resultado es la formación de cristales. En algunos casos, esta precipitación se produce en el riñón o en el tracto urinario y puede dar lugar a la formación de cálculos urinarios. Los cristales pueden identificarse por su aspecto y, si fuera necesario, por sus características de solubilidad. Como la formación de cristales suele ser dependiente del pH, el cual nos indica el grado de acidez o de alcalinidad de la orina, es útil conocer el pH de la orina al efectuar el examen microscópico, ya que de este depende el tipo de cristal a reportar, es decir, algunos se forman en pHs ácidos y otros en pHs alcalinos. Una vez detectada la presencia de cristales en orina, tales como uratos, fosfatos amorfos, oxalatos de calcio, ácido úrico, de fosfatos de amonio y magnesio, estos de los más comunes en la orina, o cristales de mayor importancia como de cistina, tirosina, leucina, colesterol y sulfamidas, los cuales tienen un significado patológico en caso de trastornos metabólicos, en la formación de cálculos y en la regulación de medicamentos. Es necesario determinar el riesgo litogénico presente, el cual es la expresión de múltiples eventos de crecimiento cristalino en la orina. Los cristales pueden identificarse por su aspecto y, si fuera necesario, por sus características de solubilidad. Debido a las características del crecimiento cristalino, se han postulado 5 parámetros que analizan las propiedades morfocristalográficas que se pueden tomar como marco de referencia e indicar el incremento de las dimensiones de un cálculo, como lo son: número 1, el tamaño; 2, espesor y rugosidad; 3, cantidad de cristales; 4, tasa de drusación, que es el crecimiento conjunto de 2 o más cristales siguiendo un solo plano o eje, con un elevado riesgo litogénico, ya que cuanto sea más alta la facilidad de una sustancia a drusarse, mayor será el riesgo.
Y 5, la tasa de agregación, que es la presencia de microagregados de unidades cristalinas o drusas, considerándose este el mayor tipo de riesgo litogénico. La presencia de cualquiera de estas características debe ser asignada con diferentes niveles de riesgo en el reporte del sedimento urinario, como 5 tipos de riesgo litogénico, del 1 al 5, dependiendo del criterio observado microscópicamente. Los cilindros urinarios se forman en la luz de los túbulos del riñón. Son estructuras longitudinales y reciben ese nombre porque son moldeados en los túbulos. Pueden formarse por diferentes formas como precipitación o gelificación de la mucoproteína de Tams-Horsfall. Esta proteína es la matriz que forma todos los cilindros, por agrupamiento de células o de otros materiales dentro de esta matriz proteica, por adherencia de células o de material a la matriz o por coaglutinación de material en el interior de la luz tubular. Algunos cilindros pueden contener también proteínas plasmáticas, pero por lo general estas están confinadas en los gránulos del cilindro. La formación de los cilindros por lo general tiene lugar en los túbulos distales y colectores, porque es allí donde la orina alcanza su concentración y acidificación máxima. La presencia de cilindros en la orina se acompaña con frecuencia de proteinuria, pero pueden observarse cilindros en ausencia de proteínas. La utilidad de su observación es localizar el sitio específico del tracto urinario donde ocurre la enfermedad. El tipo de cilindro se determina por los elementos celulares predominantes. Pueden formarse diferentes tipos: hialinos, eritrocitarios, leucocitarios, epiteliales, granulares, serios y mixtos. Los hongos presentes en la orina son células micóticas uniformes incoloras, por lo general en forma ovoide con pared doble de refringencia. Pueden tener varios tamaños y con frecuencia muestran gemación, que es cuando las células presentan una prominencia que al crecer y desarrollarse origina otra nueva célula. Es posible encontrar hongos en infecciones del tracto urinario, sobre todo en pacientes diabéticos. Pueden también estar presentes por contaminación cutánea o vaginal de la orina. El hongo que aparece con más frecuencia en la orina es Candida albicans, el cual es un hongo microscópico normalmente inofensivo, que se encuentra en nuestro organismo sin efectos patológicos, al nivel de los genitales, tracto digestivo, boca y piel. En algunos casos puede llegar a ser patógena y causar candidiasis, una infección micótica causada por el mismo organismo que ataca principalmente a los organismos frágiles con las defensas inmunitarias bajas. Ocasionalmente pueden encontrarse parásitos en la orina, ya sea por ocupar el tracto urinario o por resultado de contaminación fecal o vaginal. Trichomona vaginalis es el parásito que más a menudo se observa en la orina. Es un organismo flagelado que tiene aproximadamente el mismo tamaño de un leucocito grande. Además, pueden encontrarse huevos y en ocasiones también la fase adulto de algunos parásitos como Enterobius vermicularis o Xiuro, quizá incluso con más frecuencia que los que se creía. Los huevos de este parásito tienen forma característica. Una de sus caras es plana y otra redondeada. A través de su cáscara transparente se puede observar por lo general la larva o gusano en desarrollo. El Schistosoma hematobium es un gusano tremátodo que habita en las venas de la pared de la vejiga. El adulto deposita sus huevos en los capilares de la mucosa. Alrededor de los huevos se forman abscesos. En la orina pueden encontrarse los huevos de sus parásitos acompañados de eritrocitos y leucocitos. El análisis fisiológico de la orina es una prueba útil como apoyo para el diagnóstico temprano de enfermedades renales, en donde las características de la orina, determinadas en su paso por toda la vía urinaria, pueden revelar datos orientativos de la patología nefrourinaria. El estudio cualitativo de una muestra única de orina, de 10 a 15 mililitros, es de gran utilidad en el estudio inicial de la enfermedad renal, con las ventajas de la inmediatez del resultado, el bajo costo y no ser invasivo. Sin embargo, la eficiencia de este análisis depende de varios factores como la experiencia del observador al microscopio del sedimento de orina, una adecuada recogida y procesamiento de la orina, examinar de ser lo posible la orina de la primera micción de la mañana, evitar ejercicio físico intenso en las 72 horas previas a la recogida de la orina, evitar recoger la orina durante el periodo menstrual, en caso de secreción vaginal, utilizar un tampón interno para evitar contaminación, una debida higiene de manos y del meato urinario previo a la recogida, recoger el tercio medio de la micción, desechar la primera y la última parte de la micción para evitar contaminación de células y secreción uretral y o vaginal.
cierre e identificación correcta del recipiente, así como realizar el análisis de la muestra en un plazo de 2 horas tras su recogida. Conciencia y salud.